¿Y de dónde viene la energía? Especialmente en seres vivos, nos interesa particularmente, pero en forma general, en todo el universo, hay 4 fuentes de energía. Esas son las 4 formas conocidas. No existen más. Alguien habla de la energía oscura, pero es simplemente un parche para un modelo que no funciona todavía. Las 4 fuerzas que conocemos y que podemos manejar son las fuerzas nucleares fuertes, las fuerzas nucleares débiles, las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas de gravitación. Y no hay más. Las fuerzas nucleares fuertes y débiles, ¿por qué las llamo nucleares? Porque requieren, para ser significativas, estar los cuerpos que interactúan con fuerzas fuerte y débil nuclear, tienen que estar tan cerca entre ellos, que son distancias que en el mundo cotidiano que vivimos solo se cumplen dentro del núcleo de un átomo. La distancia entre el núcleo y el electrón ya es tanta la distancia que ya no hay influencia de estas fuerzas entre ellas. Pero, bueno, dentro del núcleo atómico sí que son importantes. Las fuerzas fuertes mantienen el núcleo cohesionado y las fuerzas débiles son la tendencia a la dispersión dentro de un núcleo, que son importantes en los elementos radioactivos y por eso se transforman y emiten una radiación. Pero no nos vamos a ocupar en biología no nos vamos a ocupar realmente de las fuerzas. O el ruido del micrófono. Por favor, el ruido del micrófono, apague su micrófono, por favor. Bien. En cambio, las electromagnéticas, aquí está las electromagnéticas, de atracción de cargas opuestas, repulsión de cargas semejantes. Estas son fuerzas que funcionan a distancias medianas. Aquí llamamos distancias medianas. La distancia que hay entre el núcleo del átomo y el electrón, o la distancia que hay entre mis dos manos, o la distancia que hay entre un imán y una partícula de metal con la que estoy jugando, o los imanes dentro de un motor eléctrico, funcionan a esas distancias. Y dentro de un ser vivo, este es el tipo de interacciones que vamos a estar estudiando todo el tiempo. La fuerza de gravitación es mucho más débil y funciona a larguísimo alcance. Ya en teoría funcionan hasta el infinito. Hay algún grado de atracción. Por supuesto, va cayendo con el cuadrado de la distancia, pero realmente hay interacciones gravitacionales incluso de la Tierra hacia el Sol y del Sol al resto de la galaxia, ¿no? Realmente a distancias muy grandes siguen funcionando. Ahora, entonces, para la bioquímica, para los seres vivos, ¿qué cosa es la energía? ¿Qué formas de energía tenemos? Tenemos un campo de fuerza al interior del átomo. Y esta es la clave con la que vamos a hablar de energía en el metabolismo, en la bioquímica, en todos los seres vivos. Tenemos el núcleo, que es de carga positiva, y tenemos la nube de electrones, que es de carga negativa. Y hay atracción electrostática entre ellos. Pero el electrón tiene cierta energía de tipo, podríamos decirla que es cinética, que lo mantiene lejos de caer hacia el núcleo. Si tiene más energía, puede permanecer más lejos del núcleo, permanecer con una energía potencial muy alta. Si tiene poca energía, va a estar más cerca del núcleo, permanece con una energía potencial más baja. Pero como cualquier campo de fuerza, se cumple lo clásico, que tenemos una atracción hacia el punto de equilibrio. Ahora, con los electrones en el núcleo hay varias cosas especiales. Los electrones, en realidad cualquier partícula, en particular, sobre todo partículas que se mueven a gran velocidad, a cada partícula se le asocia una función de onda. Eso es mucho más importante con partículas que son pequeñas, que se mueven a gran velocidad, pero es verdad para cualquier partícula, incluso para nuestros cuerpos. Toda partícula está asociada a una onda, y mientras más rápido se mueve, más importante es su comportamiento de tipo onda. Entonces, el electrón, que podemos entenderlo como algo no exactamente que gira, pero digamos que está en movimiento en torno al núcleo, tiene una onda asociada a su movimiento.
Y no es posible para el electrón tener una onda que vaya en contra de sí misma. Si tuviera un número de ondas generadas en su órbita que no es número entero, entonces, digamos que en un segundo pasaje tendría una onda que cancelaría la onda generada por su primer pasaje. Sería una interferencia consigo mismo. Entonces, esa cantidad de energía está prohibida, porque sería en contra de su propia estabilidad. Lo que sí se permite es que el electrón dibuje un número de ondas entero en su órbita. Tengo a alguien en el chat que me está preguntando algo. A ver, un segundito. ¿Cómo hago para...? A ver, el chat. No veo el chat. Tengo que ver el chat. No veo el chat. ¿Cómo hago para ver el chat? Aquí veo el chat. Yo no tengo enlace para registrar asistencia, lo siento. A ver, share screen 2. Share. Ahora, de nuevo. Ya. Ok, entonces, si el electrón tiene una cantidad de energía que le lleva a tener un número entero de ondas, esa es una cantidad de energía permitida. Entonces, tiene que ser número entero. No puede ser fracciones. Entonces, puede ser 3, 4, 5, 6. Eso significa que la energía del electrón en torno al núcleo es discreta. O sea, tiene que ser 1, 2, 3, 4. No puede ser 1.5, 1.25, 1.95, 2.1. No puede ser. Tiene que ser 1, 2, 3, 4. En escalones discretos. Entonces, si dibujamos como en un campo eléctrico o como el campo de la rampa del skate, la energía que los electrones pueden acceder, no vamos a tener un valle continuo como este, sino que vamos a tener escalones. 1, 2, 3. Como esto, escalones. No puede estar en medio. Entonces, dentro del átomo, los electrones pueden saltar a posiciones de alta energía potencial o de baja energía potencial, si están más lejos o más cerca del núcleo. Ahora, cuando saltan, significa que han absorbido energía, por eso van al último piso del edificio, digamos, ¿no? Y cuando caen a los pisos más bajos, están despidiendo energía. ¿A dónde se va esa energía o de dónde viene? La energía tiene que ser constante, tiene que provenir de algún lugar y tiene que irse a algún lugar. Entonces, lo que conocemos como salto cuántico es justamente la interacción entre la luz, las ondas electromagnéticas, la luz, y los átomos, las capas electrónicas de los átomos. Cuando mando una cantidad de energía discreta en forma de un fotón, o sea, en forma de luz, puedo hacer que justamente coincida con el valor de energía que la diferencia entre dos orbitales, entre uno de baja energía a uno de alta energía. Si la energía que le doy es justo un número entero, entonces va a saltar un número entero. Si le doy un número que no es entero, entonces probablemente este rayo de luz simplemente sea desviado y se va. Pero si le doy justo la porción de energía que necesita para saltar, entonces este electrón va a absorber la energía y va a saltar. Y si el electrón ha saltado a una posición alta, espontáneamente está ahí como con alta energía potencial, espontáneamente puede caer de nuevo. Y en el momento en que cae, bota otra vez la energía. Puede emitir luz. Y de esta manera, pues, producimos luz, ¿no? Podemos tener átomos excitados, como en una bombilla eléctrica incandescente, y esos los electrones están subiendo por la energía que le estás dando al calentarlo con electricidad, y están cayendo. Y al caer es que producen luz. ¿Podría decirse que es un mecanismo de fluorescencia? Sí, en el caso de los tubos fluorescentes es exactamente lo que está haciendo, ¿no? Se produce excitación de electrones y emiten luz.
Y algunas moléculas son justamente apropiadas para mantener el estado excitado por varios segundos o incluso minutos o incluso más tiempo excitados y que van cayendo lentamente en el transcurso de minutos o incluso más tiempo. Y durante ese tiempo florecen, emiten luz, ¿no? Como antes era muy común tener relojes de pulsera fosforescentes, ¿no? Y se absorbe suficiente luz durante el día, luego por algunos minutos brillaba en la noche, ¿no? Por algunas horas incluso. Bueno, Mecanismo de conducción, ¿no? Por frotamiento incluso también. eh, bueno, esto es de excitación electrónica y desexcitación electrónica, ¿no? El salto cuántico. Ahora, para los seres vivos, ¿por qué esto es tan importante? Vamos a seguir. Bueno, hay diferentes átomos que van a tener diferentes estructuras electrónicas, ¿no? Debido justamente a la geometría que tenga su núcleo en particular, va a haber una geometría de los orbitales electrónicos que están disponibles para ser llenados con electrones. Y de ahí viene, de esa geometría, de ahí viene la ley del serrucho y cómo uno va llenando un átomo con electrones y según el elemento tiene cierta potencialidad de llenar ciertos orbitales. Otro elemento tendrá otros orbitales. Y la cosa se va a complicar y se puede complicar muchísimo. Pero si mantenemos el interés en elementos, la potencialidad de esto es genial. Por un lado podemos hacer relojes fluorescentes, pero por otro lado se puede hacer análisis muy interesantes, como por ejemplo, si yo bombardeo una muestra con luz y luego separo todos los componentes de esa luz, yo puedo ver que hay quizás rayas negras. O sea, yo lo he bombardeado con luz blanca, porque a la hora de separar la luz solamente hay algunos colores y estas rayas negras son pedazos de luz que ha sido absorbido, que no están ahí. ¿Por qué? Porque en mi muestra habían átomos de hidrógeno, átomos de sodio y átomos de calcio, por ejemplo, ¿no? Y los electrones del hidrógeno pueden dar un pequeño saltito, absorben justamente este color rojo. Y los electrones del calcio dan un salto más grande, absorben esta energía de color violeta. Es tan útil esto, ahora que conocemos los saltos electrónicos típicos de cada elemento, que podemos recibir la luz de estrellas distantes, y esa luz de estrellas distantes vemos que llega no con todos los colores, sino que no con toda la luz blanca entera, digamos, sino que algunos colores han sido absorbidos. Si yo sé cuál es exactamente la frecuencia, la longitud de onda, o sea, el paquete de energía que viene en esa franja negra que ha sido absorbida, yo puedo determinar qué elementos hay en esa estrella. Y así es como hemos podido determinar nuestro Sol, que está hecho de hidrógeno y helio. Podemos saber exactamente cuánto hidrógeno tiene y cuánto helio tiene. Nuestro Sol produce energía porque fusiona hidrógeno con núcleos de hidrógeno que se convierten en helio, ¿no? Ahora podemos saber por las franjas ausentes en qué proporción ya ha consumido su hidrógeno y cuánta vida le queda al Sol. Creo que le quedan como 1.500 millones de años, o sea, ya se ha ido más de la mitad de la vida del Sol, si mal no recuerdo. Incluso hay deformaciones por el movimiento, por el efecto Doppler, y podemos entonces medir no solamente qué elementos hay presentes en cada estrella, sino también podemos medir a qué velocidad se están alejando de nosotros. Bueno, eso es para astrofísica. ¿Y qué hay de la biología? En la biología tenemos moléculas muy complejas. Así que nos van a interesar no solamente los orbitales de un átomo, sino recordemos que cuando los átomos se juntan y forman enlaces covalentes, esos enlaces consisten en nubes electrónicas compartidas, electrones de enlace que ahora giran, están distribuidas, no alrededor de un solo núcleo, sino alrededor de dos núcleos, y ahí se forma un enlace. Entonces, la geometría del orbital molecular es diferente. Y podemos también estudiarla porque también tiene sus propios saltos discretos que son diferentes. Y mientras más compleja es la molécula, más complejos son esos saltos electrónicos. Miren, esta es una molécula de clorofila. Aquí está representado el centro antena, ¿no? Este centro antena, ¿qué significa? Tiene una serie de saltos electrónicos posibles.
Si la luz de cierto color viene, los electrones van a subir, van a estar excitados. Si viene luz de otro color, pues la luz se va o es reflejada. ¿Cómo es la clorofila en cuanto a absorbancia? Aquí está el espectro de colores que hay en la luz visible y la clorofila. Vamos a ver la clorofila A y la clorofila B. Son moléculas ligeramente distintas, ¿no? La clorofila A absorbe muy bien la luz azul y absorbe muy bien la luz roja. Absorbe muy mal la luz verde. Por eso pinta a las plantas de color verde, ¿no? Porque es un color que no absorben, más bien lo reflejan. Y bueno, hay otros pigmentos en las plantas, ¿no? Por ejemplo, los licopenos son más rojitos. ¿Por qué los vemos rojos? Porque absorben del azul al verde. Entonces los amarillos y rojos más bien lo reflejan. Y eso es el color que nosotros vemos. Bueno, entonces las plantas no son tontas, ¿no? Tienen mucha clorofila, pero también pueden tener otros pigmentos para absorber energía de otros colores. Bien. ¿Y qué hacen con esa energía? Hacen fotosíntesis, por supuesto. ¿Pero qué significa la fotosíntesis? Significa que van a tomar átomos de carbono y, van a tomar átomos de carbono, pero van a tener moléculas de CO2 y moléculas de agua y usar la energía de la luz para crear nuevos enlaces moleculares. O sea, van a forzar una situación gracias a que van a tener energía de sobra para colocar los electrones que están en bajos niveles de energía con estas moléculas simples. Son electrones que están en orbitales moleculares, digamos, de baja energía potencial. Viene la luz solar, sube la energía potencial y la planta la lleva a través de una serie de reacciones catalizadas a establecer nuevos enlaces moleculares que son de más alta energía, formando glucosa, ¿no? Oxígeno es un producto secundario. Y en sentido opuesto, nosotros tomamos glucosa. Uy, aquí no, esto no es agua, esto es glucosa. En sentido contrario, tenemos glucosa y oxígeno que lo podemos nosotros combinar para volver a producir dióxido de carbono y agua. Si en la fotosíntesis se absorbió energía para crear estos nuevos enlaces moleculares, tomando estos enlaces moleculares de alta energía y llevando a formar enlaces moleculares de baja energía, los electrones bajan nuevamente, que produce a cambio un montón de energía. Cuando yo quemo una pieza de madera, que es un polímero de glucosa, o yo quemo glucosa si quiero, puedo producir un montón de energía que se libera en forma de fuego, ¿no? Ahí hay fotones, hay luz y calor que se producen. Entonces es simplemente la energía que había sido almacenada en orbitales moleculares de alta potencialidad que caen nuevamente a orbitales moleculares de bajo potencial. La respiración no es otra cosa que una combustión lenta. Y en lugar de quemarse, la glucosa que se quema con calor y oxígeno, nosotros utilizamos una serie de reacciones para poco a poco llevar esa energía para producir ATP. ¿No? Que la respiración y la combustión son la misma reacción química, eso ya fue notado en el siglo XVIII, y acá unas frases del famoso Lavoisier, cómo hizo el símil. Es una lectura simpática, ahí la dejo.